Continuando con los ejercicios de Charles y Gay-Lussac, a continuación trabajaremos con el siguiente ejercicio. Una muestra de oxígeno gaseoso sometida a una presión inicial de 0,97 atmósferas disminuye a la mitad su temperatura absoluta a volumen constante. La pregunta es, ¿cuál es la presión final del gas? Entonces, como indica en el problema, se cuenta con una presión inicial de 0,97 atmósferas. El mismo sufre una disminución de su temperatura a la mitad de su valor. Es decir, que inicialmente se tiene una temperatura 1 y por el proceso de enfriamiento, la temperatura final representa la mitad de la temperatura inicial. Y la pregunta indica que hallemos la presión final, es decir, la presión 2 del oxígeno. Como nos indica el problema, el proceso ocurre a volumen constante, donde no hay cambio en el volumen, y suponemos que el número de moles, en este caso, también se mantiene constante. Y observando los datos del proceso, se verifica que éste se adecua a la ecuación de la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, donde la presión inicial dividido entre su temperatura es igual a la presión final dividido entre su temperatura. Como se trata en este caso de hallar la presión final, despejamos la presión 2 y este será igual a lo siguiente. Siendo que la temperatura 2 se encuentra dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y obtenemos lo siguiente. La presión 1 por la temperatura 2 y todo esto lo dividimos entre la temperatura 1. Si sustituimos con los valores que nos ofrece el problema, tendríamos lo siguiente, que la presión 2 es igual a la presión 1 de 0,97 atmósferas y este multiplicado por la temperatura 2 y dividido entre la temperatura 1. Reemplazamos entonces la temperatura 2 por esta relación de 0,5 veces la temperatura 1 y esto lo dividimos entre la temperatura 1. Simplificamos la temperatura 1 y tenemos el siguiente resultado, donde la presión 2 es igual a 0,48 atmósferas. Por lo tanto, en un proceso de enfriamiento, donde la temperatura disminuye a la mitad de su valor, la presión pasa desde 0,97 atmósferas hasta 0,48 atmósferas. Es importante considerar que la temperatura en nuestro problema se encuentra en unidades Kelvin. Y es por esa razón que no era necesario sumar 273 a las unidades de temperatura, como se da en el caso de las unidades Celsius. Para el caso en el que la temperatura se encuentra expresado en unidades de grados Celsius, esta expresión de la presión se modifica de esta manera. La presión es igual a la presión inicial multiplicado por la temperatura 2, expresado en Kelvin, es decir,
la temperatura 2 más 273. Y esto se encuentra dividido entre la temperatura 1, que también debe estar expresado en unidades Kelvin. Este tipo de casos lo trabajaremos en posteriores ejercicios del capítulo. Invitamos a ver el siguiente video, donde trabajaremos con el siguiente ejercicio, aplicando la ley de Charles y Gay-Lussac.